Luana Fernández está tirada en el piso de la habitación, abrazada a sus rodillas, llorando con una desesperación que le corta la respiración mientras grita que ya no aguanta más, que quiere tocar el botón y salir de la casa ahora mismo porque Nenu López le clavó un puñal por la espalda sin ningún tipo de remordimiento. Suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde qué ciudad o país nos estás mirando. Para entender cómo llegamos a este quiebre emocional tan fuerte, tenemos que retroceder varias semanas en el tiempo, cuando Luana y Nenu se convirtieron en el corazón de una alianza que parecía inquebrantable dentro de la casa de Gran Hermano Argentina. Desde los primeros días, ambas encontraron en la otra un refugio seguro en medio del caos que se vivía en los pasillos y en el jardín, compartiendo confesiones íntimas, miedos profundos y estrategias que, en teoría, las iban a llevar a las dos a la final. Luana, con su sensibilidad a flor de piel, le abrió las puertas de su corazón a Nenu, confiándole cada movimiento, cada duda y cada percepción que tenía sobre el resto de los compañeros, creyendo ciegamente que estaba hablando con su mejor amiga en este encierro. Nenu, por su parte, escuchaba con atención, asentía con complicidad y le aseguraba a Luana que juntas iban a dominar el juego, que nadie se iba a interponer en su camino y que la lealtad entre ellas era el pilar fundamental de su estrategia. Durante semanas las vimos caminar de la mano por el jardín, susurrar en la cocina mientras preparaban el mate y defenderse a capa y espada en las discusiones grupales con Andrea del Boca, Charlotte Canilla o Janina Silly. Luana sentía que por fin había encontrado a alguien que la cuidaba. Alguien que no la iba a traicionar por un plato de comida o por una semana de inmunidad, y esa confianza la llevó a bajar la guardia por completo, a mostrar sus vulnerabilidades y a entregarle a Nenu las herramientas que, irónicamente, se usarían en su contra. Sin embargo, las cosas empezaron a cambiar de manera sutil pero letal, cuando Nenu comenzó a sentir la presión de las nominaciones y a notar que la figura de Luana, aunque querida por algunos, era un blanco fácil para el resto de la casa. Fue ahí cuando Nenu empezó a tener reuniones a solas con Matías Hansen y Sebastián Cola, buscando alternativas para mover el tablero sin que Luana se enterara. En esos encuentros a puertas cerradas, Nenu empezó a sembrar dudas sobre la lealtad de Luana, inventando o exagerando comentarios que supuestamente la joven había hecho sobre otros compañeros, justificando así su necesidad de cambiar de rumbo para protegerse a sí misma. Nenu le vendió a Matías y a Sebastián la idea de que Luana era una pieza descartable, que en el fondo no tenía la fuerza mental para llegar a la final y que, si la llevaban al consejo, se iban a ahorrar un problema a futuro. Lo más grave de todo esto es que Nenu no solo planeaba sacrificar a su supuesta mejor amiga, sino que utilizó la información confidencial que Luana le había dado en confianza sobre sus sentimientos hacia Manuel Ibero y sus roces con Cincia Francisquielo, para armar un relato que la pintara a Luana como una persona falsa y manipuladora frente a los ojos del resto de la casa. El punto de quiebre llegó el martes por la tarde, cuando el jardín estaba tranquilo y la mayoría estaba en la piscina con Tamara Paganini y Brian Sarmiento. Luana había ido aquí a la cocina a buscar un vaso de agua y se cruzó con Gisela Pintos y Solange Abraham, que estaban hablando en voz baja cerca de la alacena. Luana se quedó congelada al escuchar su propio nombre y, aunque intentó hacerse a un lado para no meterse en problemas, las palabras de Gisela la dejaron sin aire. Gisela le estaba contando a Solange todo lo que Nenu le había revelado esa misma mañana en el confesionario, repitiendo textualmente las frases que Nenu había usado para destruir la imagen de Luana, diciendo que Luana era una interesada, que solo se había acercado a ella por conveniencia y que la iba a votar sin dudar apenas tuviera la oportunidad. Luana sintió que el piso se le abría bajo sus pies. El vaso de agua casi se le escurre de las manos y tuvo que apoyarse en la mesada para no desplomarse. No podía creer que la persona a la que había defendido a muerte, a la que había consolado en las noches de angustia y a la que había considerado su hermana en este reality, estuviera tejiendo su ruina a sus espaldas con tanta frialdad y cinismo. Con el corazón latiéndole a 1000 por hora y las lágrimas empezando a nublarle la vista, Luana salió de la cocina sin decir una sola palabra y se encerró en el baño, donde se miró al espejo y se prometió que no iba a dejar que Nenu se saliera con la suya, aunque eso significara armar un escándalo que paralizara a toda la producción. Cuando Nenu entró al baño, unos minutos después, buscando a Luana para seguir con su farsa de amistad, se encontró con una escena dantesca. Luana estaba apoyada contra la pared, con los ojos rojos e hinchados, y sin darle tiempo a Nenu para que inventara otra mentira, le escupió en la cara todo lo que había escuchado. Le gritó que cómo se animaba a mirarla a los ojos,
después de haberla vendido como a una cualquiera. Le recriminó cada consejo que le había dado, cada abrazo que le había brindado y cada lágrima que había derramado a su lado. Nenu, acorralada y sin poder negar lo innegable, intentó balbucear una excusa pobre, diciendo que las cosas se sacaban de contexto, que ella estaba asustada y que en el juego todos hacen movimientos para sobrevivir. Pero esas palabras solo echaron más nafta al fuego. Luana perdió el control por completo, empezó a golpear la puerta del baño, a patalear y a gritar que ella no estaba ahí para jugar a ser una víbora, que si tenía que irse, se iba con la frente en alto, pero jamás iba a permitir que la humillaran de esa manera. Salió del baño arrastrando los pies, con el pelo despeinado y el rostro desfigurado por el llanto, y caminó directamente hacia la habitación, donde empezó a sacar su ropa de los cajones y a tirarla sobre la cama, anunciando a los gritos que iba a tocar el botón de salida, que se acabó el juego, que no aguantaba más la traición y la hipocresía de Nenu López. El escándalo fue tan monumental que en cuestión de segundos toda la casa se puso en alerta. Emanuel Di Gioia, Franco Zunino y Juan y Caruso corrieron hacia el pasillo para intentar calmar las aguas, mientras que Catalina Cherkassky y Alejandra Magluf se quedaban en el living mirando hacia la habitación con cara de espanto, sin poder procesar la magnitud de la ruptura. Nenu salió del baño llorando, pero con una actitud defensiva, tratando de convencer a Leandro Nigro y a Stephanie Pereira de que Luana estaba exagerando y que era un berrinche pasajero, pero nadie le compró el discurso, porque todos en la casa sabían lo profunda que era la herida. Fue en ese momento crítico, cuando Luana ya tenía la mano levantada para presionar el botón de salida en el pasillo, que la voz inconfundible de Santiago del Moro resonó por los parlantes de la casa. Santiago, con su tono firme pero empático, le pidió a Luana que se detuviera, que respirara profundo, que no tomara una decisión irreversible en un momento de tanta furia y dolor, y le ordenó que se sentara en la cama a esperar que bajaran las revoluciones. Luana, entre sollozos incontrolables, obedeció, abrazándose a una almohada mientras Nenu era aislada en el jardín por el resto de los compañeros, que decidieron no dirigirle la palabra en señal de repudio por su falta de lealtad. Sinceramente, creo que este episodio marca un antes y un después en la dinámica de la casa, y me parece una locura total la frialdad con la que Nenu manejó esta situación. Porque más allá de que el juego sea estratégico, hay límites morales que no se deberían cruzar, y vender a tu amiga de confianza usando sus propios secretos es de una bajeza increíble. Además, es fundamental analizar cómo afecta esto al resto de los habitantes, porque si Nenu fue capaz de hacer esto con su aliada más cercana, nadie en la casa puede dormir tranquilo sabiendo que ella es capaz de traicionar a cualquiera por salvar su propio pellejo, lo que la convierte en el enemigo público número 1 a partir de este instante. Luana tiene un perfil muy emocional y a veces eso le juega en contra, pero en este caso su reacción es completamente entendible, porque la traición fue alevosa y calculada, y me parece genial que haya puesto un límite tan claro, aunque haya sido al borde del colapso, porque demuestra que por lo menos tiene dignidad y no se va a dejar pisotear por cualquiera. Nenu se quedó sin máscara, y ahora va a tener que vivir con el peso de saber que toda la casa la mira como a alguien en quien no se puede confiar, lo cual la deja en una posición de vulnerabilidad